Apocalipsis 3, 15 y 16 dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esto me hizo acordar de un juego, no sé si ahora se juega, pero mucho tiempo atrás, que era el de esconder algo. Por supuesto, la persona que iba a buscarlo no tenía idea dónde, pero se le daba la pista. Frío cuando estaba muy lejos, tibio cuando estaba cerca y caliente cuando ya estaba ahí mismo casi, prácticamente encima. Frío estaba muy lejos, tibio estaba cerca y caliente estaba muy cerca. Ahora, ¿qué es más frío que un muerto? ¿Qué es más lejos de la vida de Dios que un muerto espiritual? En 1 de Juan 5:12 dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Para Dios, que no tiene a Cristo, está sin vida. Está bajo la sentencia de Adán, y esta sentencia es muerte. Eso le dijo Dios a Adán: si comes de aquel árbol, ciertamente morirás. Y así fue. Porque en 1 Corintios 5:22 dice: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces, ¿a qué vino Cristo a este mundo? Vino a dar vida. La distancia entre Dios y el ser humano es tan abismal que el hombre no puede llegar a Dios realmente, salvo que Él venga a nosotros. Y lo hizo. Cristo vino para dar vida. Por eso se lamenta en Juan 5:40 y dice: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Esto es como, me imagino a Cristo caminando en un cementerio, donde cada uno fue diferente al otro. Cada uno vivió una vida especial, pero todos están muertos. Hay hombres y mujeres de bien y otros que todo lo que hicieron fue daño, pero ambos, buenos o malos, están muertos. Ahora, de esta manera Cristo viene a este mundo, como venir a un cementerio, y ve a los mejores hombres intentando agradar o hacer cosas para Dios, pero Cristo ve la profundidad del corazón de ellos y les dice: sepulcros blanqueados, que por fuera se ven blancos, pero por dentro están llenos de inmundicia. Esa es la visión de Dios, pero que nosotros tenemos nuestra propia idea de lo que es el bien y el mal. Ahora, están muertos para Dios porque están separados e insensibles a la voluntad revelada de Dios. Hacen lo que bien les parece o mal les parece, hasta que se encuentran con la resurrección y la vida, que es Jesucristo. En Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros estando muertos en vuestros delitos y pecados. Estos que antes estaban fríos pueden tener la oportunidad de llegar a tener vida. Por esa razón, Él se refiere con tanta fuerza cuando habla de los tibios. Y dice: ojalá fuese frío o caliente. ¿Por qué prefiere al frío? En este caso al pecador. En Mateo 9:13 dice: porque no he venido, dice Jesús, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Por qué vino a llamar a pecadores al arrepentimiento y no a justos, entre comillas justos? En Romanos 3:10 dice: como está escrito, no hay justo ni aún uno. Para Dios no hay ni un solo justo, porque
son pecadores. Los tibios creen estar haciendo lo que no pueden, su propia justicia. En Isaías 64:6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia es como trapo de inmundicia. El trapo de inmundicia era lo que hoy se conoce como la toallita higiénica. ¿Y te has puesto a pensar cómo se puede limpiar algo con algo así? Esa es la justicia humana para Dios. ¿Qué dijo Jesús? Jesús en Juan 15:5 dice que separados de mí nada podéis hacer. ¿Por qué Jesús fue tan duro con los fariseos, escribas y sacerdotes? Porque estos eran tibios. Estas personas se consideraban justas por sus propios méritos, se autojustificaban. Lo que no advierten es en qué estado se encontraban delante de Dios. El diagnóstico es la muerte eterna, pero ellos no quieren admitirlo. ¿Por qué? Porque creen ser justos. De ahí que los pecadores acusados por aquella sociedad y por esta también, muchas veces pueden reconocer con más facilidad su condición y creer en Cristo. Esos pecadores. ¿Por qué? Porque ya no confían en sí mismos, son pobres de espíritu. Ahí tenemos el caso de los dos malhechores en la cruz, al lado de Jesús. Uno no reconocía lo que era y estaba pidiendo que le librara. Si era el Cristo, el Hijo de Dios, líbranos, sálvanos a nosotros mismos. Pero ¿sálvanos de qué? De esa condición, de estar ahí. Pero el otro dijo, bueno, tú ni aún en esta condición, sabiendo que nosotros somos culpables, y él inocente, aún no puedes tener el respeto que se debe. Y ahí le dice al Señor, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dice inmediatamente, no tiene que hacer ningún sacrificio, no tiene que hacer nada, solamente reconocer a Cristo y reconocer su condición, que es el arrepentimiento. Y Jesús le dice, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora, en el versículo 16 de Apocalipsis 3 dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Te vomitaré de mi boca. Hay un dicho que dice, te mastico, pero no te trago. Esta iglesia de la Odisea, ¿cierto? Es una iglesia que se siente satisfecha consigo misma o busca agradar a Dios por sus propios méritos. Y cuando logra lo que quiere, se llena de autosatisfacción. Por eso es que en Apocalipsis, versículo 17, 3:17 dice, Jesús dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y de ninguna cosa. ¿Te das cuenta? Ahí, entre esas cosas, estaba Cristo. Veamos después. La casta religiosa del tiempo de Jesús, fariseos, escribas, sacerdotes, etc., ellos buscaban reconocimiento y admiración del pueblo. Para todos, eran la representación de la más pura espiritualidad y santidad que el pueblo podría aspirar. Pero no eran más que desventurados, ciegos, pobres y desnudos. Y la iglesia de la Odisea era como estos religiosos. Pero en esta congregación, ¿dónde está Cristo? Mira lo que dice Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. En otras palabras, Cristo en esa congregación estaba afuera. No lo necesitaban, tenían todo. ¿Recuerdan lo que pasa con Elías y los profetas de Baal? En Primera de Reyes 18:31 al 39, el Señor moja el sacrificio y luego cae fuego del cielo y consume ese sacrificio. El animal sacrificado simboliza a Jesús, el Cristo. Jesús fue mojado en el bautismo, luego molido por nuestros pecados.
hasta ser consumido por el fuego de lo alto. La ira de Dios cayó sobre él. Y ese mismo fuego le resucitó. Porque nosotros somos sumergidos con él en su sacrificio y muerte, para ser resucitados por el fuego de lo alto, que es el Espíritu Santo. En Romanos 8:11 dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Que mora en vosotros. Esto es importantísimo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Por qué predicamos? ¿Por qué nos congregamos? ¿Por qué perdonamos? ¿Por qué nos arrepentimos? La respuesta es porque estamos vivos. Estamos en Cristo y Cristo está en nosotros. No es algo natural, es espiritual. El fuego del Espíritu está consumiendo lo que ningún hombre puede hacer por sí mismo. Es Cristo quien se expresa por medio de sus hijos. No son nuestras obras, son sus obras. Los muertos no pueden oír ni hablar, menos caminar. Los que oyen a Cristo, como tú y yo, no vivimos para mostrar la carne, la que solo puede expresar muerte. Pero Cristo se imparte en cada pecador que se arrepiente para darle su vida abundante. No solo para llevarle al cielo, sino para que le conozca en tanto somos débiles en la carne, pero testigos del poder de Dios manifestado en Cristo. En Lucas 3, 9 y 16 dice, Juan el Bautista declara: todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y luego dice: Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. El fuego de Dios quema la carne y nos hace arder por su Espíritu, para que, como el apóstol Pablo, podamos hacer la siguiente declaración. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Para creer esto, no esperes ser un superhombre, perfecto a los ojos de los demás. Basta que lo que vivas en la carne lo sometas a la fe de aquel que te amó y se entregó por ti en aquella cruz, para buscar su voluntad y no la nuestra. Jesús es nuestro ejemplo. Él, antes de ir a la cruz, vivió el dolor, anticipó el dolor de lo que iba a ocurrir. Y su carne estaba diciendo: no es posible pasar por eso. Pero Él vio hacia futuro y vio el gozo de librarnos a través de aquel sacrificio. Y dijo: Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y gracias a esa decisión, tú y yo podemos estar hoy dando gracias a Dios, porque Él mora en nosotros. Esta no es una clase de moralidad, no es un llamado a una religión. Es el llamado que Cristo hizo a tener vida. Si no tienes al Hijo, no tienes vida. Pero si tienes al Hijo, tienes la vida que proviene de lo alto por medio del Espíritu Santo y hace realidad lo que nadie puede ver, solo aquel que ha nacido de nuevo. Ese ve lo que Dios le permite ver. Un gran abrazo.